Jesús, nuestro ejemplo. Jesús, nuestro ejemplo de obediencia. Dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no buscaba hacer su voluntad, buscaba hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Tú y yo debemos mirar a Jesús como nuestro ejemplo de obediencia, como nuestro ejemplo de fidelidad a Dios. Y dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 8, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el libro de San Juan en el capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Somos nosotros fieles, obedientes a la voluntad de Dios? ¿Somos fieles, obedientes a los mandamientos de Dios? Satanás ha hecho creer a la humanidad que el obedecer la voluntad de Dios es una carga, es un peso que el hombre no puede llevar. Pero el hacer la voluntad de Dios no debe ser una carga. Dios no dejó sus leyes para oprimirnos, para que por nuestra desobediencia seamos condenados. Dios dejó sus mandamientos para mostrarnos cuál es su voluntad, pero también para mostrarnos qué es pecado, qué no debemos hacer para no caer en condenación. Así, si el mandamiento dice no cometerás adulterio, no hurtarás, nos está previniendo de las consecuencias del adulterio. Nos está previniendo de las consecuencias del hurto. Pero también nos está previniendo de la consecuencia final del pecado. Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra obediencia no debe ser por temor a la condenación, no debe ser por temor a perdernos, pero nuestra obediencia tampoco debe ser por la recompensa que nos espera. Nuestra obediencia a Dios debe ser por amor. Dice Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia a Dios debe ser por amor. Pero los mandamientos también nos muestran cuál es nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de ir a Jesús a pedir perdón, nuestra necesidad de ir a Jesús como nuestra única esperanza de salvación. Pero pretender obedecer por nosotros mismos es un error. Debemos ir a Dios en busca de fortaleza para que sea Dios quien nos ayude a ser fieles a Él. Dice la Biblia en el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos lleva a obedecerle. Es el Espíritu Santo quien hace nacer en nosotros el deseo de ser fieles y obedientes a Dios. Muchos en algún momento tal vez les parecerá que la obediencia a algún claro requerimiento o mandamiento de Dios le privará de sus medios de sostén.
Satanás quisiera hacerle creer a muchos que el obedecer la voluntad o los mandamientos de Dios le privará de muchos beneficios y logros en esta vida. Pero mucho cuidado, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así como Jesús se deleitó en hacer la voluntad de Dios por amor, tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios. Hoy, lamentablemente, muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes. Porque así como debemos creer, también debemos obedecer. Es necesario hacer la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Somos fieles en sus mandamientos? Jesús, poco antes de ser capturado y de ser llevado a la cruz, oró. Y 3 veces se presentó delante del Padre esa noche. Y dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Poco antes de ser crucificado por nuestros pecados, la única opción para salvar a la humanidad de la condenación del pecado era la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús, para pagar en nuestro lugar por el peso de la culpa. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, para darnos salvación. Y la única forma para salvar a la humanidad era haciendo la voluntad de Dios. El justo debía morir por el pecador. Aún en su muerte, Jesús hizo la voluntad de Dios, siendo nuestro máximo ejemplo. Hoy tú y yo debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga.